Hace 3000 años prevalecían en Europa cuatro familias lingüísticas emparentadas: la celta, la itálica, la germánica y la eslava, conjunto llamado desde el siglo XIX como lenguas indoeuropeas. No todas las lenguas de Europa proceden de ahí. La familia celta comprende el noroeste de la península ibérica y parte de la costa atlántica. Por su parte, la familia itálica incluye el latín y el griego. El apogeo del latín se debe a la expansión del Imperio romano. La conquista de Hispania es el comienzo de la expansión romana por Europa, África y Asia. Sin embargo, otros pueblos también conquistan Hispania. Los visigodos se establecen en la península durante casi 100 años en el siglo VIII. Hay poca huella de esta cultura en la cultura hispana, porque ellos hablan y escriben en latín. Sin embargo, hay un influjo gótico y germánico en el vocabulario del proto-romance hispano. Para el año 800 se tienen los primeros testimonios escritos de lenguas vulgares. La cuna del castellano es Castilla y con el tiempo gana supremacía sobre los demás dialectos. Durante el Imperio romano, el uso del latín se extendió fundamentalmente al escrito. Sin embargo, fue decayendo hasta que las lenguas latinas populares se fragmentaron. Para el año 1000, los grupos lingüísticos que dominaban en Europa eran el eslavo, el celta, el germánico, el romance y el latín, lengua superestructural e idioma de la Iglesia occidental. La Europa medieval es multilingüista. El latín representa el estatus sociocultural alto. El Renacimiento carolingio da homogeneización al latín y facilita la comunicación en Europa. Por su parte, las lenguas nuevas se desarrollan en la vida común entre la gente de los feudos y poco a poco pasarán al escrito. Para entender el desarrollo del español y las demás lenguas romances, hay que tener en cuenta la diferencia entre el latín clásico y el latín vulgar, ya que estas lenguas provienen del latín vulgar, es decir, del latín hablado en las casas, en las calles, en los campos, en los talleres y en los cuarteles. El latín escrito queda estático, mientras que el latín hablado evoluciona. Muchos vulgarismos entran en la escritura y nos damos cuenta que hay una pérdida de casos, excepto con el acusativo, cambios fonéticos, adquisición de nuevos sonidos y la sustitución y desplazamiento de acentos. En el siglo XII, el castellano ya se considera una lengua propia y en expansión. Alfonso el Sabio comienza la construcción del Estado, se crean bibliotecas y se impulsa la cultura por medio del mecenazgo de nobles. La influencia del Renacimiento italiano repercute en la reivindicación de la poesía popular, la vigorización del verso mayor en castellano, la adaptación del soneto italiano al castellano, el desarrollo de la poesía lírica, el interés por la recolección de la poesía lírica y popular y el cultivo de la antigua tradición. En 1433, Enrique de Villena escribe Arte de trovar, una enseñanza de la métrica y el ritmo y el primer tratado de fonética y escritura castellana, donde se manifiesta claramente la conciencia de la lengua y el proceso de reflexión que dará lugar a la obra de Elio Antonio de Nebrija. Como es de esperarse, con la aparición de la imprenta en 1450, la difusión de textos se hace más barata y asequible, aumenta la lectura y la variedad de textos. Así aparecen novelas de caballería, como Amadís de Gaula, donde ya se observa una prosa fluida y vívida, además de un cultivo de la sintaxis. En paralelo, tenemos novelas sentimentales de inspiración renacentista y crónicas históricas. La boda entre Isabel y Fernando II de Aragón forjó la corona española, aunque los dos reinos conservaron su independencia. Ambos reyes renovaron las instituciones heredadas y las adaptaron a su nuevo estado. Expandieron su territorio y mediante las conquistas, la difusión de los dialectos del español se expandió. Así, las Islas Canarias y América forjaron un español de base andaluza. El poder político y territorial de Castilla es la razón de la expansión del castellano frente a otros dialectos.
León se disolverá en Castilla y por lo tanto su habla. La frontera con Portugal no es un problema, pues se escribe en castellano y se mantienen las lenguas maternas, mientras que en Aragón decae su lengua. Así el castellano se mantiene en ámbitos notariales y literarios como lengua predominante en toda la península. Así, el castellano se empieza a reconocer como español y adquiere las siguientes características. En el aspecto fonológico, la F frente a consonante o diptongo se conserva, mientras que la F frente a vocal se aspira. Esta F aspirada evoluciona de dos maneras, ocasionadas por los estratos sociales no educados frente a los educados y conservadores. Estos últimos guardan la aspiración de la F, sin embargo los primeros, al ser más numerosos, establecen la pérdida de la aspiración. Para México y el resto de América no llegó una lengua española consolidada como tal, sino que poco a poco se fueron mezclando con las lenguas pertenecientes de estos territorios para así dar a una evolución que nos es más familiar. Llegaron variantes del español que se mezclaron con las lenguas existentes. Poco a poco, las lenguas se fueron mezclando, según el contexto. Esto dio un fenómeno conocido como diglosía. En los contextos informales se utilizaba el náhuatl y en los contextos formales el español. Gracias a las expediciones y los diarios de Colón, tenemos la fecha exacta en la que llegó el español a América, cosa rara en una lengua. El primer proceso fue la catástrofe en la que llegan los españoles a América, después imponer su lengua y posteriormente la convivencia de las lenguas. Si bien los indígenas no fueron forzados a adquirir esta lengua, se les orilló porque servicios como militares, religiosos y los recursos eran utilizados por el español. Para llegar a América se necesitaba permiso real, y dichos trámites demoraban un tiempo, así que las personas antes de llegar adquirían andalucismos por su larga espera en Sevilla. Aunado a esto, se tenían muchos marinismos por el largo viaje que emprendían las personas. Genera la necesidad de enseñar español. Por ello, el cardenal Cisneros encarga a Nebrija la gramática de la lengua española, con el fin de enseñar español. Con la ley de Juárez, los indios tienen derecho de ser ciudadanos, lo cual les obliga a aprender el español y a hablarlo, aunque no adquieren mayores beneficios en la vida social o mejoras de vida. Se sigue implementando el mestizaje lingüístico. Por ello, también se perdieron ciertos sintagmas posesivos como la su cabeza y se implementa la escritura de una forma más. Fernando el Católico instaura las leyes de Indias en 1513, recopilaciones que hablan de cómo comportarse en diferentes espacios geográficos. Las compilaciones hacen bandos que propician la separación de pueblos indios y españoles. Durante el periodo de los Austrias se evangeliza en la lengua indígena, aunque algunos otros tenían diferentes ideas. Esto propicia que las lenguas indígenas tengan su propia gramática. Existen cambios en la lengua como el acópope, que consiste en eliminar elementos finales de una palabra. En el español, alguno termina en algún. Por otro lado está su contrario, que es la prótesis, que consiste en añadir elementos al principio de una palabra, principalmente en la S inicial con una vocal protética. Por ejemplo, eschola a escuela. La palabra fuerza explica el atraso del sonido de la fricativa de z en fricativa dental sorda s. Hay diferencias dialectales, pues en México utilizamos una fricativa alveolar sorda s, mientras que en España se utiliza una fricativa interdental sorda f. Esto quiere decir que da fuerza y fuerza. Por otro lado, los españoles no traían la j y utilizaban un fricativo x y decían tixeras, muxer. La ñ tiene su origen en el dífrago doble n, abundante en los textos medievales. Con esta abreviatura, poco a poco se fue consolidando esta letra. También es conocida como apóstrofe cedilla la tilde de la ñ.
La letra W fue la última en incorporarse y no fue reconocida hasta 1969. En España, tuvo un periodo de limbo porque muchas veces se confundía con la W y la V. La yod es un fenómeno muy importante para el español porque en el latín no existían sonidos que necesitamos en el español como la ch, la doble l, la ñ y la j. Esto se da a través del paso del tiempo y principalmente surge en el. Un fenómeno importante es la desfonologización que ocurre cuando dos o más fonemas se vuelven uno solo. Esto ocurre con el labiodental V y el bilabial B. Hoy en día ya no hay mucha diferencia en el español de México, pero lo mismo ocurre con la C y con la Z. La refonologización consiste en reorganizar la oposición del sistema. Del sonido fricativo prepalatal sordo C con cedilla evolucionó a un fricativo velar sordo X que se opone al fonema K y G. Las consonantes intrusas o parásitas también son conocidas como epentéticas. Principalmente se da una R intrusiva en el español, por ejemplo en frijol, o también aparece después de las oclusivas especialmente dentales como el estopajo a estropajo.